del mundo, esta segmentación no era tal, sino que efectivamente China concentra esa cadena de valor. Por lo tanto, hay una especie de sobredependencia de la China que muy se va a tratar de aquí en adelante de hacer disminuir, ¿no? Es importante destacar que no estamos frente a una retracción del crecimiento típica, ¿no?, de un ciclo económico. Estamos realmente frente a un escenario infinitamente más grave, que es lo que va a ser conocido como la Gran Depresión del siglo XXI. Es importante ver cómo, yo pensaba, el libro primero que leí, que más me gustó en la vuelta al mundo en 90 días, bueno, el COVID-19 ha dado la vuelta al mundo en días, ¿no? O sea, su velocidad de propagación al hecho de que es un virus novedoso, ¿no? En el sentido de que los científicos no lo entienden, no saben realmente ni precisamente cómo ha sido originado, ni tampoco saben bien cómo actúa, cómo se propaga, porque es que hay tantos asintomáticos. Es decir, el COVID, por su novedad, por sus características, por las que podemos empezar a entender, y por ser prácticamente un enemigo invisible, ha hecho pues, que la respuesta de los gobiernos, después de haber sido manos de ignorar o de pensar que no iba a ser tan grave como lo está haciendo, la decisión que han tomado de todos los gobiernos del mundo de paralizar tipo de actividad, minimizar realmente de manera extrema cualquier tipo de contacto. Estamos en una economía realmente de bajo o cero contacto y vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Decía que al inicio las proyecciones de crecimiento o de decrecimiento económico de los países del mundo por parte de los organismos internacionales habían sido realmente, digamos, todo optimista, porque hablábamos de crecimiento hasta del 3,5, 2, más o menos. Hoy día que hay un consenso de que el MIA global como tal se va a caer en la historia. El comercio internacional está prácticamente paralizado, por ahí que estaba a 40% de lo que normalmente es, ¿no? Imagínense el golpe tan tremendo para el comercio internacional. Es como que, como parte de estas que los gobiernos van a tener déficits fiscales como nunca en la historia, ¿no? Se supone que el déficit fiscal, por ejemplo, norteamericano va a estar entre 13 y el 17%, si no más, 2020, ¿no? Entonces, es importante señalar entonces que estas primeras estimaciones, como lo ha dicho ya secretaria general del Fondo Monetario Internacional, van a ser plenamente corregidas a la baja. Entonces, si esta, digamos, si el programa es tan gris, es tan difícil ver la bola de cristal por dos cosas, los números, etcétera, yo estaba pensando que quizás lo más útil para ustedes, empresarios que están en el mundo de la exportación, y hacer un seguimiento al comportamiento de la economía mundial, más útil en ciertos conceptos que hay que hacerle seguimiento. El primero es entender que hay una especie de trade-off, ¿no? Hay un intercambio entre el tiempo que tome encontrar una o efectiva actividad de la crisis. Está claro que mientras más tiempo tomen el lockdown, el cierre, la paralización de producción y el consumo, mayor posibilidad hay de daño estructural a la economía y posibilidades de retomar el crecimiento de manera inmediata. Esa sería que habían al principio de que esta crisis y su salida tendrían una forma de chica o V, ¿no? De caída profunda y una operación muy rápida, una visión súper optimista. Yo creo que ya nadie la comparte. Si hablamos de letras que podrían haber para poder entender, podría ir la
crisis, quizá a la que deberíamos aspirar, ¿no? Que aún así va a ser muy dolorosa y probablemente estemos equivocados, ¿no? Es quizás recuperación en U, es decir, caída muy profunda, que por lo menos un par de años, de que podamos darle vuelta y empezar a salir. Ese par de años que acabo de mencionar, en su realidad. Los modos desarrollados por el Imperial College, por ejemplo, en su eso más positivo, más optimista, cura, una vacuna, etcétera, va por lo menos 18 meses y no 24 meses. Lo que tenemos por venir, y es muy importante interno del Perú, internalizarlo, porque a veces siento que existiera la sensación de que, bueno, en realidad se termina cuando se termina la cuarentena, y no va a ser así, porque es más probable que tengamos que volver a otras cuarentenas mientras tengamos una respuesta de vacuna o de cura. Un sistema en el Perú, un sistema de salud tan débil, que ya ni siquiera voy a retratarlo porque creo que ha quedado clarísimo, ¿no? La pobreza de nuestra infraestructura de salud en términos físicos y en términos humanos. Tenemos los más rápidos de profesionales, digamos, por cada 10.000 personas, tenemos más bajos ratios de camas y de ventiladores, etcétera, por cada 1.000 personas, 10.000 personas, etcétera, en comparación ni siquiera con los países desarrollados, sino con los países de América Latina. Entonces, consciente de que existe ese trade-off, más dure demoremos en encontrar esas vacunas, etcétera, mayores son las posibilidades de causar daño estructural a la economía del mundo, como que yo con sectores de la mañana se han vuelto obsoletos, ¿no? Inventarse, otros sectores que amenazan con, como dicen, en obsoletos, donde probablemente habrán muchas quiebras que puesto incluso pueden tener un impacto ya no solamente en la economía real, sino también en la economía financiera, como voy a señalar en unos momentos. Es que hay que darle seguimiento, ¿no? Es que hay que entender que no es una solución nacional al problema. O sea, diría, por ejemplo, que no hubiera un solo caso, mientras en el resto del mundo existan casos de COVID-19. El dilema del prisionero, ¿no? La única salida que existe es la acción a nivel internacional, global. Este es un problema global que requiere una respuesta global, y yo creo que, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está tan hasta ahora en esta crisis, de un papel de algo en América Latina, ¿no? El mundo en desarrollo, para impulsarmente que se den respuestas de carácter diplomático, de cooperación, porque la crisis, desafortunadamente, esta crisis del COVID-19 coincide, ¿no? con el gran enfrentamiento que existe entre las dos superpotencias, que son China y Estados Unidos. La confrontación se ha hecho incluso más aguda en medio de la crisis por haber estado en China, porque China al principio fue poco aparente, ¿verdad? Incluso hoy en día pues hay acusaciones de todo tipo, y nada, porque la apuesta global requiere un intercambio de información, requiere conocimiento en tiempo real y sin filtros. Ayudaría, ¿no?, a lograr esto, pero la confrontación va a hacer es agudizar las contradicciones, como dicen los marxistas, ¿no? El otro, tener en cuenta, para poder ver por dónde podría finalmente ir el golpe del COVID-19 a la economía real, es entender lo siguiente, que la estructura de cada es fundamental. Definitivamente golpear a todos aquellos países donde las ciudades iniciativas en mano de obras predominan. Me ejemplo a países como Italia, España, Costa Rica, ¿no?, que son países donde, por ejemplo, el sector turismo es un papel tan preponderante, ¿no? En el caso
del Perú, las acciones iban entre 2-3% del PBI. Ese sector va a ser sumamente ampliado en el Perú, pero sobre todo en el resto del mundo. Entonces, que tienen posibilidad de ser tan golpeados son aquellos donde actividades intensivas en capital, intensivas en automatización, intensivas en robotización, intensivas en la capacidad que tienen y el grado de cuál dan para poder, por ejemplo, impulsar el teletrabajo, cosas que casi como hablar de ciencia ficción en nuestro caso, porque tenemos una infraestructura digital total, absolutamente no, por no decir otra cosa. Un tema importante destacar es la composición de las empresas en cada país. Las países que tengan, como en el caso del Perú, un gran sector de empresas pymes, más afectados porque las empresas por una serie de características estructurales, casi dinero en efectivo, o sea, su capital de trabajo es muy limitado, ¿no? Y han tenido siempre dificultades para acceder a crédito en condiciones competitivas. Eso que pasa en el Perú pasa también en otras partes del mundo, solo que aquí no tenemos mecanismos, digamos, de compensación como tener países en Europa o en Asia. Y en los Estados Unidos, ciertamente, Small Business Administration, que es la administración de pequeños negocios, pero en este caso tenemos ninguno de ellos. Pero está que no cuentan con reservas en efectivo, por lo cual, mientras más largo el encierro, mientras más nos demoremos en encontrar una cura, una vacuna, etcétera, son las primeras que van a ir cayendo realmente víctimas, ¿no? de esta pandemia económica que le sigue a la pandemia. El otro también es los cuán efectivos pueden ser la respuesta que han dado los gobiernos, el estímulo, y en el caso del Perú, por ejemplo, queda clarísimo que si eso es grande en términos de porcentaje del PBI con 12%, que es similar al nivel, digamos, de respuesta que le está dando países como Gran Bretaña, con 10%, Estados Unidos, casi 10%, y otros países, la europea también en promedio 10% del PIB, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay recursos que se están poniendo para poder enfrentar la crisis, ¿no? Queda claro que aquí la pregunta fundamental es, bueno, ¿cuán activas son? ¿Cuán rápido es la ejecución, digamos, de estos programas de estímulo fiscal? Y todo adelante, porque también un tema que no podemos cerrar los ojos. La crisis se prolonga por los próximos 18 meses. Y por más ayuda, por un programa de estímulo fiscal que se van a caer, y no tenemos, por un lado, no tenemos realmente en el Perú un mecanismo para rescatar empresas de manera sistemática. Entonces, un mismo, digamos, para la protección para los acreedores en caso de quiebres, pero no hay realmente un Chapter 11 como en los estados cuyo objetivo principal es que las empresas salgan nuevamente de la dificultad, ¿no? En ese escenario es muy probable, muy posible, ¿no?, que el sector financiero se vea tremendamente afectado. Y es que sería, digamos, casi la tormenta perfecta, ¿no? Porque tendríamos la emergencia sanitaria, la emergencia en el sector real de la economía, con empresas que quieren con desempleo histórico, ¿no? En Estados Unidos, más en el último mes, el desempleo que había estado en su nivel más bajo de toda la historia norteamericana, ahora ha subido a su nivel más o menos como el que tenía durante la Gran Depresión. Hay 20 millones de norteamericanos que están buscando empleo viviendo de la ayuda del Estado norteamericano. Entonces, es muy importante cuidar la sanidad del sector financiero, porque ya si tenemos doble golpe a la salud, estrés que significa
el COVID y sus emergencias sobre el sector salud, y tendríamos el estrés sobre los bancos. La verdad es que allí todas las apuestas aire, ¿no? Porque sabes que ni las pruebas de estrés, ¿no? Financiero en países, por ejemplo, como Estados Unidos, Europa, etcétera, ni las más duras habían considerado la posibilidad, ¿no? Crisis que considerara, por ejemplo, caídas del 20% del PIB. Eso no existía, no existe dentro del modelamiento, y sin embargo es una posibilidad que desafortunadamente, dada la dinámica que acabo de puede descartar, ¿no? Que mientras no esté bajo control, es importante ver que el objetivo principal es sobrevivir. No es que pensar en crecimiento, etcétera, va a ser muy difícil. Entender cosas un poco a mediano plazo, porque la economía va a cambiar de manera radical. Yo aquí quisiera hacer una reflexión más por el lado del caso de peruano, ¿no? Donde es importantísimo entender que en el corto plazo es importante crear una especie de plan Marshall hacia el sector fundamental en esto de la economía nacional, que es el sector salud, el sector educación, el sector empleo y economía digital. Nosotros tenemos que buscar rápidamente que resear el presupuesto nacional, olvidarnos por el momento, si se quiere, de los proyectos tipo la refinería de Talara, Gasoducto del Sur, un nuevo puerto. Nada de eso va a funcionar en la medida en que logremos, ¿no? Contengamos los efectos de la pandemia en un sector de salud que esté a la altura del reto. Esto es una economía de guerra. Esto es como decir, nos encontramos de repente en la guerra y no tenemos tanques, no tenemos armamento de ningún tipo. Pues bien, entonces hay que redirigir la acción nacional hacia la producción de armamentos, ¿no? Y el armamento fundamental aquí es contar con un sistema de salud que haga la pena, pero no solamente de salud, sino también poder ir renovando y teniendo algún semblante de más o menos normalidad. Vamos a tener que reabrir eventualmente los colegios, pero bajo sistemas distintos, ¿no? Sistemas duales o blend, como le llaman, de manera que los chicos puedan estudiar por un lado, pero puedan también tener acceso a la educación a distancia, ¿no? De ambas formas, ¿verdad? Pero eso va a requerir, por supuesto, dar un salto fundamental en infraestructura digital que en el país, porque la vez que con el ancho de banda que tenemos, que es extremadamente angosto, no podemos hacer mucho, no podemos hacer realmente educación, telesalud, gobierno digital, banca digital, banca móvil, todas estas cosas que pensamos que teníamos, digamos, años antes de que terminara finalmente de convertirse en la norma. Hoy en día todo esto se ha vuelto de urgente necesidad hoy, no hoy. Es importante pensar ahora sí en un tema de corto mediano plazo, ¿no? La cultura económica del país, sobre todo de economía, y hemos visto por primera vez al Estado urgencia, ¿no? Pero poniendo, digamos, por ejemplo, precios garantizados que ayudan a sobrevivir, esta unidad de converso en verdadero programa de apoyo a las pymes, ¿no? Poder primero asegurarlo de que exista mayor nivel de formalidad. Una de las deficiencias fundamentales clarísimo hoy en día, así como la COVID-19 ha revelado nuestra debilidad en materia de infraestructura de salud, en materia de infraestructura de colegios, por ejemplo, donde el 60% de los colegios tienen ni agua, ni desagüe, ni electricidad, ¿sí? También ha hablado lo difícil que se hace, por ejemplo, llevar la ayuda del Estado, ¿no? Cuando
tenemos una economía total y absolutamente informal. Esa informalidad del empleo que estaba en el 72% antes del COVID-19, seguramente se vaya a ir al 80, 85, no sé. O sea, realmente la formalidad se convierte ahora en excepción y no en la norma. Y esa no es la forma como uno puede sostener una economía en el largo plazo, porque sabemos que no genera los impuestos que van a ser necesarios, por ejemplo, para poder revertir la situación de emergencia que tenemos con en materia fiscal, ¿no? Entonces, convertir este programa de alivios y garantías en un símil de la Small Business Administration, de la Administración de Pequeños Negocios, creo que es fundamental a fin de darles a las pymes capital de riesgo, a que tengan un manager, ¿no? Y que pueda absorber rápidamente tecnología. También es importante en estas circunstancias acelerar la creación de un ecosistema, ¿no? Para las startups, para las empresas, digamos, de tecnología que recién empiezan, porque vamos a tener que hacer. No nos queda que utilizar la creatividad de los peruanos, pero la creatividad de los peruanos requiere de capital de riesgo. Miren, por ejemplo, en el medio de esta pandemia también hay algunos ganadores, ¿ya? Sin duda, grandes ganadores van a ser las compañías de tecnología, los Amazon, mientras que en Estados Unidos efectivamente ha aumentado tremendamente el número de desempleados. Amazon anuncia que va a contratar unas 40.000 personas más. Tiene 100.000, va a emplear a 40.000 más, porque por supuesto, hay empresas que van a salir adelante. En América Latina tenemos aquí a esta empresa colombiana, bueno, por lo menos de origen colombiana, es Rappi, que no hace extraordinariamente distinto que lo que podría otras en la última milla, ¿verdad? Pero que ha logrado atraer capital extranjero a través de una inyección de capital de $1.000 millones por parte de SoftBank, este banco japonés de inversión, ¿verdad? Y que ahora, pues, básicamente va al mercado porque como en las circunstancias actuales, quien tenga liquidez, quien tenga capacidad de comprarse a otras empresas, de expandirse de esa forma, lo va a hacer, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos generar ese ambiente, ese ecosistema, para que la imaginación, las ideas de los jóvenes en particular, se puedan convertir en empresas de startups que impulsen, por ejemplo, sectores que están allí, que son fundamentales, como la minería, como la pesca, como la cultura de exportación, pero que también se pueden beneficiar rápidamente con la tecnología. Y para poder aminorar, digamos, el riesgo de una segunda ola, me refiero a la posibilidad de que la crisis en el sector real, con empresas que quiebran, se traslade al financiero con bancos que también quiebren, es importante desarrollar rápidamente una especie de Chapter 11, reestructurar un sistema que no necesariamente debe ser manejado por Indecopi, ¿no? Que permita que las empresas se acojan a la protección, pero que puedan tener la capacidad de atraer a los fondos internacionales que realmente les guste este tipo de posibilidades de reestructurar empresas. Por supuesto que eso va a significar que, entre otras cosas, su NAV esté dispuesta, por ejemplo, también a aceptar castigos, ¿no? Cuando le toca ser acreedor. En fin, creo yo que en vida económica hacia adelante es importante repensar muchos de los aspectos fundamentales del capitalismo a la peruana. Es importante tener una economía realmente sólida, orientada al progreso y el desarrollo. De nada, creo que ha quedado claro que de nada nos ha servido tener tasas crecientes de crecimiento económico de 2 o 3 décadas, ¿no? Porque a la pandemia de esta naturaleza vemos todas las actividades. El crecimiento en sí mismo no es suficiente. Necesitamos poder ayudar a que ese crecimiento se traslade a verdadero desarrollo, verdadera mejora del bienestar, de la vida de las personas. Ese es nuestro objetivo. Por supuesto, entonces, desarrollar esta es la oportunidad para desarrollar la economía con estos objetivos claros de la calidad de las personas, lo que le llaman en la OCDE, ¿no? El índice del bienestar, ¿no? De well-being. Necesitamos que acentuar el aspecto solidario
Una tributación como la que tenemos hoy en día no nos va a ayudar hacia adelante. Tenemos que ser imaginativos, ¿no? Es evidente que circunstancias como esta y las que vamos a tener que vivir en los próximos años, se necesita más Estado, pero se necesita más Estado, pero se necesita mejor Estado, pero no se necesita democracia. Necesitamos acelerar por eso el e-government, el gobierno digital, en sus formas, en todos sus niveles, para poder, digamos, estar en condiciones realmente de enfrentar una crisis que no se termina con el levantamiento, con el levantamiento de la cuarentena. La verdad, me gustaría decir algo diferente, pero es importante que todos conciencia de que apenas estamos al comienzo, ¿no?, de una crisis que va a tomar tiempo antes de poder salir de ella. Yo hasta aquí le dejo el para preguntas que puedan hacer. Sí, bueno, Carlos, muchísimas gracias. Realmente muy ilustrativo tu presentación. Nos da claridad, también nos permite identificar la naturaleza de los problemas que vamos a enfrentar más adelante. Los participantes a escribir preguntas a través del chat para que podamos acercarlos y nos puedan responder. Yo quiero aprovechar el uso del micrófono para comentarios o preguntas que quería hacerte, Carlos, ¿no? Sí. Estamos planteando una serie de líneas rojas, ¿no?, en cuanto a la posibilidad que se agudice la emergencia sanitaria, que está real con la pérdida de empleos y el lado financiero con la quiebra de bancos. En esa senda, ¿habría también alguna línea roja en el aspecto social? Porque uno puede tener capacidad de resistencia de sobre todo la gente de menos recursos. Ya vemos cómo incumplen las restricciones de movilización, porque para también desesperante la economía que tiene. Bien, considera el escenario una suerte de desborde social como un riesgo. Yo creo que sería irresponsable no poner esa variable, ¿no? En el contexto de esta crisis, ¿no? Evidentemente hay sectores de la economía, por más que el Estado busque llegar a todos, ¿no? Hay sectores a los cuales no llega. Y son sectores que no hacen parte de esta economía, digamos, de la formalidad que tenemos, ¿no? Y para quienes la posibilidad de la infección es menor a la realidad, ¿no?, de no darle de comer a sus hijos, de no poder pagar cosas mínimas, ¿verdad?, de tener realmente una situación de desesperación. Creo yo que vamos a tener que hacer también que el Estado funcione en su totalidad. Porque una de las cosas que me llama la atención, sinceramente, es el excesivo pronismo del presidente, ¿no? Nuevamente aparece casi solo, cuando lo que te muestra es que tenemos que porque hay un Estado que funciona solamente a nivel de gabinete ministerial, pero también a nivel de los gobernadores, a nivel de los alcaldes. El alcalde de Lima, por ejemplo, está desaparecido, ¿no? No en esta crisis. Y yo creo que es importante que el aparato del Estado, todo el liderazgo del Estado esté allí, cercano a las comunidades, cercano a la gente, para poder justamente tener una acción preventiva, ¿no?, que evite el desborde social. El desborde social está a la vuelta de la esquina. Y no tenemos, digamos, toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo y todo nuestro sentido de urgencia. Después de un inicio, digamos, esplendoroso, si se quiere, de parte del presidente, tomando decisiones muy fuertes, etcétera, de allí me pareciera que empezamos nuevamente a entramparnos. Está con el programa Reactiva Perú, donde hemos visto que hay todo un debate entre, tenemos el tema de riesgo moral y tenemos el tema de riesgo técnico. Bueno, prefiero riesgo moral, ¿no? Que no sea las empresas no tengan el incentivo, digamos, de nunca cumplir con los resultados, etcétera. Mira, yo creo sinceramente que necesitamos
rapidez, efectividad, porque si no formamos el 12%, digamos, en teoría, sobre la mesa, y eso no se traslada rápidamente a las empresas, a las familias, etcétera, entonces el esfuerzo podría terminar siendo en vano. Sí, gracias. Acá tengo otra pregunta. En esta crisis con la 2009, ante una amenaza de depresión, Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un estímulo fiscal monetario grande, y hicieron las economías europeas. Y en esta circunstancia, dado que ya los gobiernos han comprometido recursos en la lucha contra los problemas financieros que tienen arrastrado pasado, estarían de intentar reactivar la economía mediante políticas de impulso fiscal monetario como los... Evidentemente se está haciendo uso de todas las herramientas que hay, no sé si me están escuchando, pero se está haciendo uso de todo el arsenal de herramientas monetarias y fiscales que existen, que se pueda ocurrir, porque magnitud, creo que hay conciencia en los bancos centrales, hay conciencia hoy, ¿no? Que la magnitud de esta crisis es varias veces superior a la crisis del 2008-2009. Y además bien, creo que hay una conciencia de que la naturaleza de la crisis es diferente. La del 2008-2009 fue una crisis básicamente de liquidez, donde era inundar de liquidez los mercados y las economías. Lo que tenemos ahora es una crisis que por todo tiene problemas de liquidez gravísimos, pero tiene sobre todo la inminencia de convertirse en liquidez en crisis de solvencia. Esa, en el 2008-2009. Aquí la liquidez y la solvencia van prácticamente mano, porque por más que quiera, por ejemplo, el consumidor aquí en el Perú y en el resto del mundo, acaba de sufrir un triple shock. De la mañana se ha convertido en más pobre. No sabe el valor que tenían antes. Dos, si tienen un empleo, ¿verdad? Lo más probable es que si lo mantienen, tienen que sufrir recortes. Y si no lo mantienen, entonces enfrentan el desempleo. Pero quienes mantengan la posibilidad de quedarse empleado en el mercado, que durante los próximos años va a ser muy, pero muy difícil ver a alcanzar, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hace ahora de que muy conservador, muy ligado al pago de deudas, muy ligado a menor consumo actual, ¿verdad? Y todo esto va a tener un impacto en amplios sectores de la economía. Tenemos la posibilidad ¿no? de entrar en una espiral, menor consumo, menor producción, menor inversión. Por eso la apuesta tiene que ser no solamente mayor liquidez, sino también impulso real para que esto sea rápido, puesto, ¿no? Al servicio del crecimiento económico. Pero tenemos de que mientras no haya una solución, una cura, una vacuna, etcétera, vamos a tener que vivir con interrupciones drásticas a la producción y al consumo mediante encierros, como por ejemplo lo que está sucediendo en estos momentos en Singapur, que había pasado, que estaba muy bien, ¿no? Y de repente comienzan a crecer los infectados y el gobierno ha salido ayer a volver a tener un encierro drástico como el que había tenido originalmente. Bien. Gracias. Otra pregunta. Me dice que se menciona que hay una desglobalización, pero por otro mencionas que no hay solución nacional, entendiendo que de esta crisis tenemos que salir todos juntos. Pero vamos camino a un mundo de economías cerradas.
hay aspectos distintos del concepto global, ¿no? Cuando yo hablo de que al ser un fenómeno global, decía que hay dos conceptos distintos, hablo del término global, ¿no? Cuando digo que el problema es global y requiere por eso de una respuesta global, me refiero sobre todo a los esfuerzos de carácter diplomático, ¿no? Poder desarrollar mecanismos de comunicación entre los diferentes gobiernos, centros de investigación, etcétera, para poder desarrollar y encontrar, digamos, una respuesta sanitaria al problema de la salud lo más rápidamente posible. De esa forma, porque de nada sirve que digamos que Corea del Sur logre, digamos, tener controlado todo, porque puede tener sus fronteras cerradas eternamente, ¿no? Y en algún momento va a volver a ingresar gente infectada en diferentes partes del mundo. Entonces, un sistema perfecto de tipo. Entonces, mientras el problema no se solucione de manera global, sigue siendo un problema de todos, algo que le cuesta a Estados Unidos, por ejemplo, entender. Ahora, cuando decimos que estamos desde hace ya más o menos una década, un proceso por lo menos de cuestionamiento al beneficio que significa la apertura de los mercados, la inversión, digamos, sin fronteras, la eliminación de fronteras físicas para el lado de las personas, como por ejemplo la Comunidad Europea, etcétera. Esas tendencias, digamos, de cuestionamiento, ese tipo de globalización, se han acentuado de la noche a la mañana. O sea, desde la zona Schengen en Europa, hay controles nuevamente fronterizos. De otro lado, ¿por qué? Porque cada país reacciona de esa forma. Dice, primero, ¿verdad? Primero, segundo yo, tercero yo, y después ya veré por el puesto. Entonces, no hay una contradicción. La enfermedad, la pandemia requiere un enfrentamiento global. Gente, conventamos G100, G200, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero es importante, es muy importante entonces que el esfuerzo de esa naturaleza, con la mayor transparencia posible, con el mayor esfuerzo por compartir información, por compartir conocimiento, compartir esfuerzos, y luego, bueno, lo otro es inevitable, porque esto es un recordar que la pandemia viaja con las personas, ¿no? La globalización, ahí en los costos del transporte, había hecho pues fácil, ¿no? Que millones y millones y millones de personas viajen por el mundo. Los chinos significan el 8% del total de viajeros en el mundo. Eso va a cambiar definitivamente. Tengo dos preguntas que las voy a juntar en una sola porque tengan algo en común. Me dicen, con la cuarentena en Perú, tienen que tener prioridad para iniciar el proceso de activación. Y la otra es las actividades exportadoras en el mercado externo serían en la primera fase de reactivación de actividades. Mira, aquí me digamos del pensamiento, voy a salirme del pensamiento formal. A mí no me gusta la idea de pensar que hay que reabrir por etcétera, porque de alguna forma eso implica ser ganadores y perdedores de esta pandemia, ¿no? Decir, por ejemplo, que tal sector de servicio de reabrir agosto, ¿no? Septiembre, qué sé yo, sin haberle asegurado su supervivencia, es condenarlos a la muerte, ¿sí? Entonces, es evidente que vamos a tener que tener otro tipo de confinamiento, pero quizás un poco más inteligente que hemos tenido, o sea, porque que hemos tenido, y el uso de algo que ha sido ignorado, que es el economía del comportamiento. Por ejemplo, esas ideas, cualquiera que entienda un poquito esos cuentos, hubiera dicho, pero de limitar el número de horas, por ejemplo, a la que pueden ir a los supermercados, lo único que hace que la gente se aglomere. Imagino que ampliar el número el horario de atención para que la gente vaya en diferentes horas, ¿no? A nivel, digamos, de los sectores, hice una descripción de quiénes van a ser, digamos, los que tienen más posibilidades de actuar. Es evidente que por más que uno diga se reabre la
la actividad del turismo, el turismo no va a tener clientes, así que no tiene ningún sentido decir sí o no, ¿verdad? Sí creo que las actividades que tienen mayor capacidad de automatización, deberían empezar debería hace rato, ¿no? Vamos a tener que entender, desarrollar rápidamente protocolos de acción, y confiar un poco más en la responsabilidad de las personas y en la responsabilidad de las empresas, haciendo uso de todo tipo de mensaje. Por ejemplo, el Estado debe utilizar medios de comunicación masivos para campañas sistemáticas de esto. Es la única forma. El distanciamiento social funciona. Está demostrado. No todos los países del mundo han acudido, digamos, al encierro, ¿no? Evidentemente, la mayoría lo ha hecho en la medida en que su sistema pues no tenía las posibilidades de enfrentarlo, ¿verdad? El nuestro, desafortunadamente, es no solamente el sistema de salud no puede enfrentar la pandemia, sino que la economía, por ser una economía básicamente de servicio, una de las cosas lógicas de la economía peruana, siendo un país de ingresos medio alto, qué sé yo, tiene una estructura económica donde la mayor parte del empleo se genera en el sector servicios, ¿no? En ese mundo, digamos, informal en su mayoría, etcétera. Entonces, muy difícil, sinceramente, pensar, bueno, primero tal, segundo tal, tercero tal. La dejaría simplemente, tendría en efecto una cuarentena distinta, ¿no? Donde con mucha educación, con mucha información y con mucha prueba y con mucho seguimiento, con mucha tecnología, tenemos que hacer un poco distinto. La última pregunta, Carlos, para usar de tu tiempo. Me preguntan si desde la perspectiva exportadora el futuro de los sectores, ¿no? Por ejemplo, me hablan de que la agricultura en cuanto a alimentos y el mundo tiene que seguir consumiendo alimentos, tendría una opción que los seres manufactureros con confección, en donde la decisión de posponer gastos es mucho más clara por parte del consumidor. Bueno, abrir la discusión de esa naturaleza justamente a este tipo de elección, ¿verdad? ¿Quién sí, quién no? Mira, y para quienes hoy están en la industria de exportación de alimentos que tienen mejores perspectivas que otros, ¿verdad? La cosa no va a ser tan fácil porque hay una disminución terrible del consumo en todas partes del mundo. Así que tan fácil va a ser, digamos, sigamos vendiendo los productos de exportación. Evidentemente, al ser alimentos y ser de alta calidad, tener mejores posibilidades que otros, pero al todos los sectores con responsabilidad, ¿no? Prohibir todo tipo de actividad masiva, adiós deportes, adiós cines, hasta las iglesias vamos a tener que rezar cada quien en su casa. Ese tipo de cosas sí se pueden hacer y va a ayudar bastante, ¿no? Lo otro de podernos elegir entre A, B, C y D, la verdad es que a menos que elijamos, digamos que vamos a dar preferencia que reinicie tal, en desarrollar mecanismos de compensación sustantiva para los que se van a valorar, digamos, para asegurar vivencia. Ya lo dije, este no es el modo de pensar en reactivar la economía, en crecer, en la santidad digamos, de la política fiscal. No, está en guerra, lo importante aquí es sobrevivir. Por ocasión, solamente quisiera dejarte el uso de la palabra finalmente para algún comentario de cierre y reírte nuestro profundo agradecimiento por todas las comentarios que nos has compartido. Sí, como gusto. Miren, agradezco a Alex la oportunidad. Yo creo que es importante que como sociedad tenga una reflexión acerca de ciertas cosas que han hecho daño.
es el lindo sentido de autocomplacencia que vemos, ¿no? O sea, casi todo el tiempo nos hemos sentido súper ganadores, al principio, por ejemplo, de la pandemia, cuando nos comparábamos con Chile, mire, no estamos mejor que ellos. Ese tipo de pensamiento creo yo tenemos que dejarlo al lado. Pero mucho más importante que afirme nuestra capacidad de autocrítica para mejorar. Segundo, tenemos que dejar de pensar también quien levanta una voz diferente, que tiene una actitud, digamos, crítica, constructiva, es un enemigo. Es una de las cosas que a mí, por ejemplo, sinceramente me tremendamente la atención. Cómo en nuestro país es tan fácil mejor dicho, adular, ¿no? El poder y cegarse de manera total y ver que tiene una visión distinta, ¿no? Como un enemigo. Creo que el Perú quiere de todas sus voces, de quienes animan y de quienes critican para que las cosas sean mejor. Ambos son necesarios para poder ir adelante. En esta pandemia solamente vamos a poder vencerla si nos hablamos todos con la verdad, si nos decimos las cosas tal como son, si dejamos, digamos, taras que han hecho tanto daño a lo largo de toda la historia republicana. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Carlos. Gracias a todos los participantes. Atentos a las siguientes conferencias que estamos programando de la semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bien de salud siempre.